Bienvenidos a Pieza Única, yo soy Cristina Belfu y como ustedes saben, esta comunidad es para compartir conocimiento y conocer a las mentes más brillantes del ecosistema del arte. El día de hoy se encuentra conmigo un artista extraordinario que ha reventado las redes sociales, los periódicos y bueno, a todos los críticos que se han atrevido a aproximarse a su trabajo. Es muy controvertido, pero también es muy profundo, muy combativo y muy echado para adelante. Creo que a pesar de las dificultades que ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera, que ojo aquí, el arte no es siempre cócteles y sonrisas, él sigue adelante con sus temas de investigación sin censura y siempre con una crítica muy inteligente y muy bien documentada. Estoy hablando de Eugenio Merino, que está aquí a mi lado, un artista contemporáneo, quizá una de las mentes más brillantes del mundo del arte y de la contemporaneidad, y su trabajo siempre en instalación, en coquetería con algunas técnicas distintas, pues ha dado mucho de qué hablar. Eugenio, ¿Qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás? estás? Yo muy bien, Bienvenido. Qué gusto verte gracias. en México. Sé que pues te das tus vueltas por acá y la verdad es que cada que vienes pues hay una propuesta nueva, algo que simbra, que incluso viendo tus obras ya sabemos que son tuyas, ¿no? Y que llaman siempre la atención en estas ferias de arte como la Semana del Arte y en las exposiciones que tienes por acá. Pero primero cuéntanos quién es Eugenio Merino. A ver, ¿quién es? Bueno, yo trabajo en el campo del arte contemporáneo, me gusta la cultura, siempre me ha interesado saber un poco más de todo lo que ocurre, como digo, en el campo del arte contemporáneo y de la cultura. Y bueno, en general me gusta el cine, me gusta un poco todo, ¿no? Creo que como un poco como Pierre, ¿no? Que nos gusta pues saber, conocer. Saber, ok. Cuéntanos de tu formación, ¿cómo es que llegaste a ser artista? ¿Sabías que querías ser artista? Bueno, yo tengo un año de economía. Yo estudié en la Facultad de Economía lo estudié en la Facultad de la Autónoma, en Madrid. Luego estudié la carrera de Bellas Artes en Madrid y luego estudié un máster en publicidad. O sea Ok. que todo eso combinado es un poco lo que ha dado, bueno, lo que ha generado todo el tipo de trabajo que yo he realizado en los últimos 20 años. El resultado de tu trabajo artístico. Mm. Oye, y cuéntanos, a ver, ¿por qué saltaste a la fama? ¿Cómo es que todo el mundo empezó a conocer a Eugenio Merino? Bueno, a mí yo creo que se me empezó a conocer sobre todo cuando hice la escultura Always Franco, ¿no? Que era una escultura que hablaba de la situación en España, ¿no? Que es muy particular, ¿no? Porque fueron 40 años de dictadura y durante la democracia digamos que se blanqueó mucho la figura del dictador. Ok, Y entonces cuando a mí me tocó, digamos, me tocó porque claro, todo artista debe tocar el tema de lo que ocurre en su país, yo empecé a hablar de esa permanencia, ¿no? De la figura del dictador, de esa presencia del franquismo, ¿no? En las estructuras institucionales. Y eso fue en el año 2012. 2012. 2012. Y desde ese momento se ha ido notando, ¿no? Un ascenso de la extrema derecha, ya no solo en España, sino en el resto del mundo Claro. y en Europa, ¿no? Entonces, bueno, era una pieza que era un poco premonitoria también, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en Europa, ¿no? Que es esta pieza de Franco, el general Franco, en un refrigerador, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es que se desarrolló toda la interacción con la pieza en este momento en Arco Madrid, si no mal recuerdo? Cuéntanos un Sí, poquito. bueno, simplemente la pieza se exhibió y lo que generó fue la presencia de la Fundación Nacional Francisco Franco, que es una fundación que existe en España y que sigue existiendo en España y que consideraba que la pieza era una ofensa a la figura del dictador. Y eso me llevó a juicio. Y ahí es donde realmente se genera, digamos, una controversia que no es una polémica, simplemente es que hay una estructura franquista en España que está funcionando. Y de hecho, desde desde el propio lugar, ¿no? Que es IFEMA, eh, su, su presidente les dio la razón a la Fundación Franco, con lo cual institucionalmente se estaba en ese momento soportando una estructura fascista en España, ¿no? Entonces, bueno, eh,
Claro, se ha hablado mucho de la polémica de esa obra, ¿no? Pero se ha hablado poco de la estructura que existe en España y que genera todo este tipo de denuncias. De la que realmente hablaba esa obra, Claro, ¿no? claro. Oye, ¿y qué pasó? O sea, hubo un momento en el que el galerista o alguien te llama por teléfono y te dice, oye, paren prensas, estamos con una coyuntura informativa, ¿o qué pasó? Cuéntame cómo fue. Bueno, ¿Cómo fueron esos días fue en muy 2012? técnico. Apareció un notario y apareció el presidente de la Fundación Franco Ajá. y hicieron una especie de rueda de prensa in situ en la ¿Tú que estabas enterado de que iba a suceder? me enteré casi en el momento, Ok. porque efectivamente ocurrió una llamada. Yo no voy a las ferias todos los días, yo voy un día, monto, estoy un día tal y luego ya no intento no estar, porque claro, la feria al final es el lugar en el que los galeristas venden. El lugar donde los artistas trabajan es en su estudio, Sí. y luego hay gente que le gusta estar vendiendo cosas y a mí no me gusta estar vendiendo cosas. Ok. Pero bueno, igualmente estando allí, hicieron esta rueda de prensa y claro, ya apareció en todos los medios. Ellos denunciaban que iban a denunciar a la feria, iban a denunciar al IFEMA, que es el lugar donde ocurre, y a la galería y al director de la feria. Pero finalmente solo me denunciaron a mí. Ok. Porque, bueno, pues seguramente porque encontraron una cierta aceptación dentro de IFEMA, con lo cual ahí no denunciaron. Y a mí, claro, yo siempre mantuve mi postura, ¿no? De que, bueno, una fundación fascista en España pues está presente. Ujú. Y está presente no solo en el campo del arte contemporáneo, que a mí me daría exactamente igual, pero está en la institución, incluso en el espacio judicial. Porque claro, al final, ¿cómo vas a aceptar una denuncia de un grupo fascista que defiende a un dictador? Es que no debería ser posible, ¿no? Yo creo que ahora en España el partido que gobierna, que es el PSOE, sí que tiene o tiene un proyecto ya en marcha para ilegalizar esa fundación, porque al final es como tener la Fundación Hitler en Alemania o tener la Fundación Pinochet en Chile, que no tiene... ¿Tú esperabas esa reacción con la pieza cuando la hiciste, cuando la pensaste, cuando la montaste? ¿Esperabas que hubiera todo este tipo de reacciones? Bueno, a ver, yo pienso que el arte debe generar una reacción, Ok. ¿no? Y debe ser una reacción crítica, debe generar pensamiento. Yo estaba seguro que esa pieza generaba pensamiento porque lo que comunicaba era una realidad. Entonces, en ese sentido sí se genera ese pensamiento. Pero no esperaba, por supuesto, que la Fundación Franco... Bueno, yo sabía que existía, pero tampoco nunca le había dado la atención porque nunca habían denunciado a un artista. Ujú. Nunca había oído denuncias de la Fundación Franco y de pronto se ha convertido también en un modus operandi dentro de la extrema derecha, ¿no? Que incluso hoy fundaciones tipo, en España, ¿no? Fundaciones tipo Abogados Cristianos o Manos Limpias, que son instituciones de extrema derecha, pues se dedican a denunciar a todo el mundo. O sea que empezaba ahí una forma de trabajo, ¿no? De la extrema derecha que hoy es muy normal. ¿Cómo te sentiste, Eugenio? Bueno, en ese momento me sentí mal porque te llega una denuncia y vas a ir a un juicio, y luego finalmente fueron 2 años y en la denuncia venía la hoja del presidente de la institución que es IFEMA, que alberga la Feria Arco, y ahí les daba la razón. Entonces no era solo la denuncia de un colectivo de extrema derecha, era la denuncia también de mi propio sistema, ¿no? Entonces ahí pues me vi un poco traicionado, ¿no? De alguna manera. Y luego además que la denuncia tenía el grosor de un libro de Zizek, ¿no? Era un grosor porque estaban ahí todos los generales los militares que componen la Fundación Franco, ¿no? Entonces cuando me llegó, pues era una cosa bastante imponente, ¿no? Claro. Pero bueno, luego también relativicé y dije, bueno, es que el arte también está más protegida o debe estar más protegido el arte en la justicia, puesto que está el derecho de creación, derecho de libertad de expresión, que combinados pues deberían ser más fuertes que las denuncias de este tipo de colectivos. ¿Y en qué acabó todo, Eugenio? Bueno, que gané la denuncia tras 2 años de litigio, porque también me denunciaron una segunda vez, porque a la vez que hice la nevera había un punching ball con la cabeza de Franco en una exposición antifranquista
Y bueno, todo eso generó más denuncias, pero bueno, luego es cierto que se ganó y creo que se sentó un precedente también, ¿no? De lo que es un artista frente a cualquier obstáculo de este tipo y que bueno, tenemos que estar más acostumbrados a que esto vaya ocurriendo y a tener asesorías de abogados y tener pues un conocimiento más amplio de nuestra libertad, ¿no? ¿Quién lo iba a decir, no? Los artistas necesitan su abogado. Bueno, al final es que todo el mundo necesita su abogado. Si Ya, no te engaña el banco, te engaña tu propio sistema del arte y si no te engaña alguien. Entonces, tener ese conocimiento, yo creo que la diferencia también de clase es que las clases altas siempre tienen ese contacto ya, y tienen un conocimiento que les permite dominar. Y está, claro, la justicia es un poder en sí mismo. claro. Bueno, a ver, me vienen muchas preguntas a la cabeza, pero primero quisiera saber qué pasó con esa pieza. ¿Te la compraron? ¿Dónde está ahora? Bueno, esa pieza era una edición de 3 más 2 pruebas de artista y una de ellas está expuesta actualmente en el Museo Prohibido en Barcelona y y las otras 4 que están también vendidas en colecciones privadas. Digo que para mayor referencia, aquí hace poco, Fabián Chaires, un artista mexicano, hizo una pintura de el General Zapata con Está tacones en ese y museo. está en ese museo. Sí, Ay, lo vi, lo vi. perdón, lo viste, ¿cierto? De hecho, la reconocí rápidamente. Sí, es que ese museo es curioso porque, claro, son piezas que para mí son naturales del mundo del arte contemporáneo, no representan para mí ningún tipo de provocación. Hay piezas que son básicamente piezas que explican un momento, una idea. Entonces, para mí no representan ningún tipo de censura. Lo que pasa es que es cierto que la prensa, digamos, la acción de la justicia en determinados lugares, pues ha generado obras realmente relevantes en su tiempo, ¿no? Claro. ¿Y las otras dos también están en colecciones o qué pasó con ellas? Sí, 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 creo que una está en Suiza, otra hay varias en España y bueno, no sé muy bien dónde acaban todas, pero Mira, bueno, qué sí, más o interesante. Las menos. obras tienen como su propia vida, Sí, ¿no, sí, Eugenia? sí. De hecho, cuando uno las deja en manos del galerista, ese es ya el mercado y realmente uno no piensa cuando fabrica arte, cuando hace arte, cuando piensa en una idea, en cómo se va a vender, porque entonces nos obligaría a hacer una cosa que se venda. Claro, Pero trabajamos con ideas, proyectos, ilusiones, sueños, ¿no? Pero no trabajamos o yo por lo menos, sé con que también hay productos. gente que trabaja muy tengo una fábrica, hago esto y gano dinero. Bueno, yo lo respeto, pero no lo comparto. Ok. Bueno, no es el único personaje que ha generado controversia de tu obra, ¿no? Cuéntame un poquito de los demás, ¿no? Incluso Picasso hace poco, ¿cierto? Sí, bueno, El Rey, cuéntame. sí, son proyectos que son muy diferentes, ¿no? En el caso de Picasso tiene que ver con el turismo, tiene que ver con la explotación que ha ocurrido en España, sobre todo en Málaga, y que tiene también otros referentes de otros artistas que también han trabajado sobre la figura de ¿Cómo se llama Picasso. la pieza? Joder, Luis Franco te iba a decir. Aquí murió Picasso. Ajá, En ese caso, en Málaga lo que hicimos es que, bueno, Málaga es donde nació Picasso y, y toda la ciudad está llena de placas, ¿no? y de alusiones a Picasso, cuando Picasso solo vivió en Málaga 10 años, luego se fue e incluso dijo que no volvería, ya una vez que empezó la guerra civil, dijo que no volvería hasta que no hubiera una república, o sea que realmente había ahí un posicionamiento político, ¿no? En la utilización de Picasso en España siempre ha habido una despolitización, sobre todo en Málaga. Se utilizaba la figura de Picasso para vender la ciudad, ¿no? Y ahí entroncamos con la parte de la gentrificación, con la idea de la ciudad marca, ¿no? Esa ciudad que se vende porque tiene cosas que el turista quiere ver, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, nosotros hicimos una instalación en la Alianza Francesa, que es el lugar donde Francia es el lugar donde se fue a vivir Picasso. Y lo que proponíamos era una especie de ruta turística por Málaga para que luego el turista llegara a este espacio, que es Francia, y ahí le decíamos, aquí murió Picasso, no es un artista español, es un artista que se fue a vivir fuera y renegó de volver, ya. ¿no? Porque, sobre todo en la época del franquismo, y bueno, era una reflexión
en torno a la turistificación de las ciudades. Pero además estaba perfectamente bien ejecutada. También la de Franco, ¿no? O sea, son personajes reconocibles, figurativo el tema. Cuéntame un poco de esta parte técnica. ¿Cómo elaboras las esculturas? Bueno, para mí el proceso, ya sea en escultura o ya sea en la instalación que tenemos Pierre y yo en la Galería Le Laboratoire, o ya sea un vídeo, creo que la formalización tiene que estar acorde con la idea, ¿no? Muchas veces se puede hacer algo mal, se puede hacer adrede algo mal, pero la realidad es que hay que producir cosas que realmente consigan lo que el artista quiere conseguir, Claro. ¿no? En el caso del hiperrealismo, bueno, tenemos muchos referentes, ¿no? Desde Catalán, bueno, en España ha habido mucha tradición, ¿no? De los ninots, Dwayne Hanson, que es un artista americano que a pesar de que ha hecho mucha obra, la primera obra que hizo en los años 70 era obra política social y era hiperrealista, ¿no? Es una manera de entendernos realmente. Entonces yo creo que se fabrica para que nos entendamos. Igual que cuando dice con Que Santiago. es muy interesante porque es un diálogo entre lo figurativo y el arte conceptual. O sea, Es que me para mí es parece conceptual. tremendo, ¿no? Que podrían ser como Sí, antagónicos en realidad. pero sí, bueno, porque el arte conceptual siempre ha contenido Ajá. esa idea de no hay objeto. Sí, sí. Pero bueno, también se disipó mucho, se disipó esa idea muy rápido porque luego ves que Walter de María hacía piezas. Claro. No era como... no renegaban, ¿no? Sí que había enunciados, ¿no? Tienes a Joseph Kosuth haciendo enunciados, pero luego hay obra. Sí, sí, Y sí, ha sí. vendido mucho. O sea, bueno, se juega también en esa liga, ¿no? En el arte contemporáneo. Pero sí, creo que lo conceptual es la manera en la que hoy el arte debe operar, porque ya nadie va a sorprender con un dibujo. Un dibujo de un paisaje es decoración, un dibujo de un retrato es decoración. Pero hay que darle digamos, la fuerza necesaria para que sea un lenguaje con el que nos entendamos en la actualidad, ¿no? Oye, ¿y la pieza del rey? Cuéntame de eso. Bueno, yo he hecho 2 piezas de Reyes. A ver, cuéntame. Hice la cabeza cortada de Juan Carlos Sí. como alusión directa a la Revolución Francesa, porque no, hay que recordar que los Borbones son franceses y Juan Carlos I es francés, aunque bueno, nació en Roma y tal, ¿no? Y en el caso de la pieza que hice con Santiago Sierra, que fue un gran ninot que hicimos de 5 metros, en la que, bueno, lo que nosotros hacíamos era vender el placer de quemar la pieza. Nosotros ofrecíamos la acción. Nosotros ofrecíamos el ninot perfectamente acabado, hiperrealista, en cera, con el pelo puesto uno a uno y tal, pero a la hora de vender, el propio comprador tenía que firmar un contrato en el que se le obligaba a quemar la pieza. Si no, se tenía que devolver la pieza. O sea, no se vendía, vamos. Y bueno, quizá ese fue el problema de la pieza, que no se vendió, porque nadie quería pagar para quemarlo. Pero es que Santiago, imagínate. claro, pero Santiago y yo dijimos, si el placer de quemar al rey lo tenemos que sentir nosotros, lo vamos a hacer. Y nos fuimos a quemarlo, hicimos los vídeos y luego vendimos las fotos, tenemos las cenizas en una urna, tenemos la calavera. Bueno, es arte conceptual. Sí, sí, sí. Oye, ¿y nunca has vuelto a tener problemas legales que alguien te demande o...? No, yo es que creo también que la demanda es la operación más torpe que se puede realizar en la actualidad, porque tú puedes anular a un artista desde la censura previa en una institución, y eso, bueno, me imagino que opera en todos los sitios, ¿no? En España yo estoy seguro de que eso ocurre, o sea, que alguien tiene que elegir qué artistas vamos a exponer y pues dicen a este no porque nos va a montar un pollo, ¿no? Entonces, ¿Y has sentido ese ejercicio de poder? sí, eso ocurre en España habitualmente. ¿Consideras que este suceso del Franco fue bueno o malo para tu carrera? Yo creo que fue bueno porque, primero, era una obra honesta sobre un tiempo que estaba ocurriendo y que está ocurriendo en España, y segundo, porque al cabo del tiempo sí que me he encontrado comisarios y directores de museo que en su momento renegaron, porque sí que fue un shock, ¿no? En ese momento, y hoy de alguna manera le dan la razón a la pieza porque me dicen que tienen que hablar de ella sí o sí siempre que hablan de arte contemporáneo en España entre el año 2012 y hoy, y eso quiere decir que la obra digamos, la obra tiene su propio camino. Nos puede gustar, puede no gustarnos,
pero la historia o, digamos, el tiempo la pone en un lugar, ¿no? Y entre el 2012 y hoy no se han hecho tantas piezas sobre Franco. Hay artistas que trabajan sobre Franco, pero no se han hecho tantas piezas quizá que expliquen bien ese tiempo, ¿no? Ya. Oye, ¿y cómo te ha ido aquí en México? O sea, sé que he visto algunas piezas súper interesantes como las urnas, ¿no? Pues, Sí, las de los derechos portuarias. humanos, que he Ajá. trabajado mucho sobre los derechos humanos en general, ¿no? Y tiene que ver con, bueno, pues con los asesinatos, tiene que ver con la vulneración de los derechos, ¿no? Que es algo habitual, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Hoy tenemos un genocidio en Gaza, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos mil cosas. Quiero decir que es que no. Entonces, es un tema muy básico yo creo que en nuestro trabajo. Y creo que la pieza que presentamos en el laboratorio gira en torno a eso. Cuéntame. Bueno, Pierre y yo Pierre Valls, que es con el artista Sí, que sí. hemos hecho esta pieza, llevamos trabajando mucho tiempo sobre el tema de la talavera. La talavera nos interesa, la talavera poblana, porque nos interesa ese viaje, ¿no? Ese viaje de la talavera española, talavera de la Reina, también el viaje de la cerámica, cómo llega a México y cómo penetra y cómo forma parte de lo colonial, ¿no? Es una explicación también del proceso colonial. Y trabajando... ¿Por qué? ¿Por qué forma parte de lo colonial la Talavera? Porque es introducida por los españoles en México en el siglo XVI, ¿no? Y que forma parte también de algo que tiene un valor también de clase, ¿no? Y que se impone, ¿no? Y que tiene también sus lógicas. Ujú. Y ese proyecto que tenía que ver con los movimientos sociales, porque nos pareció interesante que la Talavera fuera también transmisora de esa lucha anticolonial. Usar el material, pero a la vez meter imágenes de movimientos sociales que contradicen esa propia, o que luchan, ¿no? Que luchan contra ese colonialismo y con ese neocolonialismo, ¿no? Hicimos una investigación sobre los movimientos sociales, tomamos como referencia a algunos de los investigadores de ese momento y empezamos a trabajar sobre la iconografía, ¿no? De los movimientos. Y, y esto fue como hace 3 años y había una idea de hacer un suelo también, ¿no? Un suelo de cerámica y tal. Pero cuando empezamos a ver la cantidad de asesinatos que había habido con el tema del medio ambiente en México, de pronto encontramos esa conexión, ¿no? Entre el suelo, el barro, la arena, lo colonial, la lucha anti-extractivista con los asesinatos en México. Y ahí es cuando nos pusimos en contacto con una investigadora, ¿no? De ambientalista y empezamos a trabajar sobre esa lista, ¿no? La investigadora es Lucía Velázquez, que estará en la charla y que nos va a contar también cuál ha sido su método de trabajo y cómo ha visto este proyecto y cómo ella misma ha formado parte, ¿no? de esta maquinaria, ¿no? Y también vamos a contar con un activista que va a leer los nombres de los asesinados, ¿no? Entonces, el suelo es una cosa muy sencilla, ¿no? Porque lo que hicimos fue ir a Puebla y localizar una empresa que trabajase con azulejos negros, que tampoco es tan habitual, porque también es una manera es una forma de disidencia, ¿no? El negro rompe con los colores tradicionales para plantear una nueva visión, ¿no? Y yo siempre he visto que en esos cuadraditos negros había una relación con Malevich, ¿no? Por el color negro y por la disidencia, por la ruptura y también por una idea de una cierta religiosidad, ¿no? Que será en la pieza, ¿no? Y entonces compramos, no compramos, pero hablamos con el taller para fabricar 3.168 azulejos fabricados a mano y en 322 de ellos hemos puesto los nombres con las fechas de asesinatos de esos ambientalistas. Con lo cual, cuando uno llega allí, se encuentra con un gran espacio que no se puede pisar, que es completamente negro, que sabemos que tiene 322 nombres, pero que solo se ve desde una serie de puntos, ¿no? Y básicamente lo que hemos visto es que se convierte en, lo hemos planteado como un memorial, pero realmente es como una forma de contramonumento, porque al final lo que estamos haciendo es darle voz o darle una imagen a aquellas personas
que básicamente han desaparecido, ¿no? Del plano de la actualidad, de la realidad y un poco de esa cara oculta, ¿no? Del capitalismo, ¿no? Que es la que siempre no se ve en Europa, ¿no? Es como que donde ocurre digamos, ya no el extractivismo, ¿no? Es el robo, ¿no? El robo de tierras, el robo bueno, y el hecho de las desapariciones, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco un poco el germen, ¿no? De todo el proyecto. La idea. Ahora, creo que vivimos épocas como de tibieza. Me llama la atención especialmente un artista como tú que es muy atrevido para poder confrontar los grandes problemas sociales. ¿Esto para ti ha sido un meollo, un asunto complicado para integrarte al mercado del arte? Porque a pesar de que hay una crítica muy clara al capitalismo, estás dentro de un mercado. ¿Cómo lo lograste Bueno, lo o que pasa es cómo que lo resuelves? mi mercado es muy particular. Yo no tengo una producción de objetos decorativos. Ujú. No hago nada, casi nada es para una pared. Digamos que entra dentro de lo que es la cultura que no es coleccionable. O sea, es más, digamos, más complicado que otro tipo de trabajos. Pero sí que es cierto que también hay gente que le interesa esto, ¿no? Entonces, bueno, vivimos de que a alguien le interese. No necesitamos a mucha gente. Yo no tengo una producción en cadena, no tengo un taller donde yo me levante y vaya todos los días a ese taller, ¿no? Todas las mañanas a las 8. Yo estoy delante de mi ordenador, estoy delante del libro, estoy delante del teléfono, estoy llamando a gente, estoy viendo cómo formalizar cosas, cómo pensar en ideas. Por ejemplo, con Pierre Valls trabajamos mucho en hablar, en pensar. Muchas veces estamos andando y estamos dándole vueltas a ideas, ¿no? Entonces, para mí esa es la fórmula correcta, puesto que me deja vivir. No estoy todo el día en el taller Claro. produciendo, que es el modelo capitalista y la manera que tiene el capitalismo de entender la cultura, ¿no? Que es consumición y, bueno, al final destruye la esencia, ¿no? ¿Tú vives del arte? Yo vivo del arte, sí. Vivo del arte. Mira, eso es Sí, muy está bien. interesante. A ver, quiero decir, yo hago lo que quiero, me levanto y elijo el tipo de obra que quiero hacer y no querría hacer otra. Quiero decir que no quiero. Además, llevamos hoy, Pierre y yo, un buen rato hablando de lo que no queremos hacer, ¿no? En la vida. Y es Qué bonito. levantarse y hacer un producto para la casa de alguien porque sea la forma de vender. Eso, nosotros no vendemos eso. O sea que a pesar de todas estas dificultades, me imagino que en tu vida cotidiana no es tan fácil ser tú, ¿no? O sea, presentarte en un lugar con ideas que pueden ser muy confrontativas, pues debe ser complicado para un artista y para un momento como este de tibiezas. Y eso es lo que más me llama la atención de tu obra, que no está dispuesta a las tibiezas. O sea, que es contundente, es como es. Hay un posicionamiento político. Sí, Yo hay creo un posicionamiento que político. la despolitización de la cultura es un problema porque parece que los artistas no tienen nada que decir. Ujú, ujú. Entonces, cuando hay un problema político o social, de pronto saltan algunos artistas que opinan y eso les parece ser que molesta mucho. Y nosotros pensamos que el arte precisamente es una forma de opinión, es una forma de pensar, es una forma de hacer a la otra gente pensar. Y, y dejar que el arte sea una cosa así como que no se entiende, yo la verdad no lo veo. Creo que lo contemporáneo es eso, una posición. ¿Cuál es mi posición en la vida? ¿Cuál es la posición de la cultura en un sistema capitalista de expropiación y de explotación? ¿Cómo no opinar? ¿Cómo no posicionarte? Es que significa. Bueno, hay una posición en aquellos que venden. Claro. La posición es que eres un capitalista como cualquier otro. Tú te dedicas a que los objetos se vendan exclusivamente. El fin último de la obra de arte es vender. No, yo no digo que no venda y yo no digo que no estoy en el mercado, por supuesto, y tengo un teléfono y voy vestido con alguna marca. Pero sí que tenemos una posición política y sí que no vamos a renunciar a eso porque sería como renunciar a la esencia de la cultura, Claro. Y a tu propio compromiso como artista. por supuesto. Muy bien, pues me encanta. Como siempre es un placer platicar contigo y
recordar todo lo que ha sucedido con las obras pues que tú has hecho de tu autoría, porque eso es bien interesante. O sea, no se queda en un momento, sino que hay nuevas lecturas. Y Sí, conforme pase el tiempo, habrá nuevas lecturas de esa obra. Creo también que este arrojo de utilizar los materiales tradicionales del arte popular también lo reivindica de una forma muy digna, que se aleja de exotizar, que estábamos hablando sí. eso un poco con Pierre, y que se presenta con un tema controvertido en un país que es muy especial con el tema de la soberanía, con el tema de opinión desde el exterior, pues impoluto, o sea, de manera muy pulcra y con muchas posibilidades de dialogar y de crítica. ¿Aquí te has sentido libre de poder expresarte con este tipo de ideas o ha habido alguna dificultad? No, yo por ahora todo bien, Por porque ahora todo también bien. creo que, no, pero también creo porque sí que hemos abordado el tema desde, Sí. desde primero, una productora de México, con un tema de México, Ujú. con un diálogo muy largo con la productora y un diálogo muy largo y muy, bueno, Pierre y yo hemos investigado, pero no somos investigadores como lo es una investigadora de la UNAM, ¿no? Eh, lo hemos hecho con la mayor, como tú dices, pulcritud posible y luego también reivindicando el papel de las personas que no son de aquí y que pueden llegar a hacerlo medianamente bien. No digo perfecto, pero digo que pueden realmente conectar con la gente y trabajar con ellos. Yo siempre hablo con Pierre de que la Guerra Civil Española, los primeros en hablar y en decir y en apuntar lugares donde se habían cometido delitos de lesa humanidad fueron los hispanistas ingleses. A España llegaron en los años 50 Gerald Brennan, llegó también Ian Gibson, llegó también, bueno, posteriormente estuvo Paul Preston, estuvo, bueno, una serie de investigadores que vinieron de fuera y en los años 50, que estaba la dictadura en pleno funcionamiento y con la represión más dura, bueno, finales de los 40, 50, fueron capaces de hablar cuando otros no podían, porque no había oposición. En ese momento había habido una gran emigración a México, muchos de ellos, y ellos apuntaron lugares. De hecho, bueno, es que no me acuerdo del nombre de uno de los investigadores, pero llegó a decir, ¿no?, que en Granada, en uno de los lugares donde habían asesinado a Federico García Lorca y él estaba investigando ese asesinato, dijo, este es el preludio de Auschwitz. O sea, estaba diciendo que antes de que ocurriera todo, ya había ocurrido un genocidio, ¿no?, en España. Entonces, bueno, nos movemos con esa necesidad de conocer y ahí trabajamos, intentándolo hacer lo mejor posible. No sé si lo hemos hecho mejor que Emilia Pérez o no, pero lo hemos intentado, ¿sabes? Muy interesante. Muchas gracias, Eugenio Merino, en Pieza Única. Gracias a todos ustedes por seguir este espacio. Compartan el conocimiento. Y bueno, como siempre, un placer hablar contigo. Podría extenderme muchas horas más porque hay mucho tema que conversar. Te agradezco este tiempo y pues nada, bienvenido a México. Muchas gracias.